mundo más vivo que jamás ha creado un videojuego. A ver este. La primera vez que vi a los carroñeros en Rainworld, que son estas criaturas, pasó lo siguiente. Me fui Vemos este video y ya me voy, pues. acercando con cuidado y veía que no me Espérese. atacaban estas criaturas. La primera Aquí. Vamos a ver este video. vez que vi a los carroñeros en Rainworld, que son estas criaturas, pasó lo siguiente. Me fui acercando con cuidado y veía que no me atacaban. Algo me decía que ellos necesitaban entrar en confianza porque se los veía inseguros. Pero apenas me confié un poco e intenté pasar. Ouch. Ok, estos seres tienen una inteligencia artificial que depende de cómo te comportes con ellos. Si les das algo a cambio, te dejan pasar. Si empezás a molestarlos, cada vez van a ser más agresivos a lo largo del juego, pero si por ejemplo se te ocurre protegerlos de otros depredadores o ayudarlos a luchar, y se dan cuenta de que estás siendo bueno con ellos, pueden pasar cosas como estas. Exactamente, pueden protegerte. Y lo más curioso es que ninguna de esas animaciones está prediseñada. Es decir, los desarrolladores no tomaron la decisión de que ese ser vivo te ayude en ese preciso momento. Hablemos entonces un poco de esto. Así que prepara el mate o el café. O el agua. Empecemos desde el principio. ¿Qué es Rainworld? Bien, es un videojuego de supervivencia de plataformas en el que tenés que sobrevivir en plataformas. El juego empieza con una familia de gatos con forma de babosa llamado Slugcats, que luchan por sobrevivir en un mundo hostil. Caminan sobre las ramas, cazan moscas, pero en un momento llega una tormenta muy fuerte, el protagonista sufre un accidente y cae a un mundo desconocido, separándose de su familia. Inmediatamente el juego te lanza a ese mundo y emprendes una búsqueda para reencontrarte con ellos. Tus primeras impresiones son las de un lugar bajo tierra y esto se Déjame adivinar. Todos están muertos en el final. refuerza porque en los primeros segundos ves este agujero del cual entra una luz que pareciera ser la luz del sol y las gotas restantes de una lluvia que ya terminó. El juego tiene un sistema muy simple. Abajo a la izquierda hay 5 círculos que representan un bocado de comida. Por ejemplo, si ingerís un alimento, se rellena un círculo. Cuando completás todos los círculos, vas a poder hibernar en un lugar indicado con este icono. Una vez que el personaje se despierta de esa hibernación, sube un nivel de karma, y esto tiene ventajas como por ejemplo pasar a una determinada zona. Ahora bien, no todo es color rosa. Cada vez que te mueras, vas a disminuir un nivel de karma, y justamente en este juego, morirse es muy fácil. El mundo de Rainworld funciona mediante ciclos. Durante cierto periodo de tiempo llega una lluvia que arrasa con todo, por lo que antes de que eso ocurra vas a tener un objetivo concreto: encontrar un lugar para hibernar. Y al mismo tiempo, 2 desafíos: comer lo suficiente para poder hacerlo y, obviamente, no morir en el camino. Ok. Me cago en el todo. Al principio el movimiento se siente raro. Está bien, tu Slugcat puede correr, trepar por plantas, entrar por agujeros y recolectar objetos para arrojarlos. Pero a primera vista es fácil darse cuenta de que no tiene una animación común, ¿no? Esto pasa porque todas las criaturas en Rainworld implementan un sistema de animación procedimental. Ok, un breve ejemplo. En Super Mario 64, cada vez que Mario salta, se reproduce una animación que fue previamente diseñada por los desarrolladores. Hay un modelo 3D al que se le agrega un sistema de huesos y unos controladores. Este es un proceso conocido como rigging. Se modifica la pose del personaje, se adelanta unos segundos la línea de tiempo, se modifica la pose de vuelta y así sucesivamente. Al momento de presionar un botón, como podría ser la barra espaciadora, esa animación se reproduce, pero siempre es la misma. En Rainworld, la animación se determina en tiempo real, o sea, además de que los movimientos del personaje los controle el jugador, obviamente, al mismo tiempo están ocurriendo. Eso es súper difícil de hacer y súper caro. Creo, o no me acuerdo qué era lo caro, pero sí me acuerdo que es súper difícil de hacer. Ocurriendo otros cálculos, como por ejemplo la interacción con el entorno y cómo debe responder el cuerpo a ese entorno. No quiero entrar en profundidad para no aburrir, pero más o menos de eso va la cuestión. Y ese es uno de los primeros motivos por los que el mundo de este juego se siente tan orgánico. Lo que más te va a llamar la atención de Rainworld es su ecosistema, es decir,
los ambientes y los seres vivos que habitan en ellos. Consideremos un plataformero como Ori and the Blind Forest, por poner un caso. Apenas a los minutos de empezar, sos atacado por estas criaturas saltadoras de 4 extremidades. Si te morís y volvés a empezar desde el último checkpoint, van a estar ahí de nuevo, esperándote, que es prácticamente lo que pasa en cualquier plataformero tradicional. Es decir, cada enemigo está en una zona específica para convertirse en un obstáculo para el jugador. Lo que hace Rain World es diferente porque se basa en probabilidades. Por ejemplo, a esta criatura a lo mejor le gusta estar más cerca del agua, así que es más probable que la encuentres en sitios donde hay agua. De esa manera, si morís atacado por un buitre, por ejemplo, después de que el juego te regresa al punto de hibernación y volvés a esa zona, puede que el buitre esté o puede que no. Esto le da una característica fundamental al mundo del juego: la impredecibilidad. No puedo creer que haya dicho esa palabra de manera fluida. Los eventos en Rain World, la impredecibilidad. Impredecibilidad. Ojo. No puedo creer que haya dicho esa palabra de manera fluida. Los eventos en Rain World están ocurriendo sin necesidad de que los estés viendo. Lo que significa que si entras a un lugar y te topas con 2 lagartos que se están peleando, por ejemplo, a lo mejor esa pelea haya empezado hace media hora sin que te enteres. Pero no solo los eventos son impredecibles, sino el comportamiento de los seres vivos. Si te enfrentás a un enemigo cualquiera en Hollow Knight, vas a notar un cierto patrón. Te vas a morir una y otra vez hasta que con la práctica más o menos puedas entender a ese jefe y conocer mejor cómo se comporta para vencerlo con tu destreza. Esto es un ejemplo de diseño, pero en Rain World, si bien podés entender el comportamiento de una criatura, no podés saber cómo va a actuar en ese momento. No sabés si justo te vio y te va a cazar, o si justo vio a otra criatura y va a ir por ella, o más llamativo aún, no sabes por dónde va a decidir moverse, ya que eso es algo que no controlan los diseñadores, sino la inteligencia artificial de cada ser vivo. Por esa razón, en este juego hay momentos donde tenés que ser más estratégico que habilidoso. Por ejemplo, en este momento tenía que pasar por esta tubería, y un lagarto se interpuso en mi camino. Yo sabía por experiencia previa del juego que estos bichos son un poco torpes, así que probé a hacer esto. Ok. Nadie diseñó que el lagarto se cayera en esa zona justo en ese momento, simplemente su comportamiento lo llevó a eso y me dio una ventaja. Joel Jacobson, uno de los diseñadores del juego, en lugar de pensar cómo hacer que una criatura actúe para ser un obstáculo para el jugador, pensó cómo hacer que se comporte de tal manera que pueda encontrar comida y volver a su hogar antes de que llegue la noche. Entonces, las criaturas no están en tu contra realmente, sino que existen por sí mismas en ese mundo. O sea, como un ecosistema de verdad. Todo está moviéndose constantemente. Todas están buscando lo mismo que vos, que es sobrevivir. A veces cazando presas, pero también escapando de otras criaturas a las que les tienen miedo. Joder, pero este ecosistema, ¿desde cuando hay barcos de guerra? Ok, en The Outskirts, o las afueras, la primera región del mundo, me encontré con el primer depredador. Un lagarto. Los lagartos son seres un poco más grandes que el protagonista. Cazan con la mordida y pueden tener distintos colores, cada uno con un comportamiento diferente. Estos seres tienen una inteligencia artificial interesante. Si le das comida a uno, inmediatamente va a dejar de verte como una presa. Si le das comida varias veces, puede empezar a seguirte como un perrito callejero y a veces te protege de otros lagartos. Pero si dejas de alimentarlo, va a hacer gestos con los dientes para decirte que tiene hambre. Y si seguís fallando, puede intentar comerte. Dato curioso y consejo: para que los lagartos dejen de pelearse y hacerse daño entre sí, te aconsejo que saltes cerca de ellos. Eso va a frenar la pelea y cada uno va a poder seguir por su camino. Muy pronto, en Industrial Complex, aparece el buitre, que es un pájaro gigante que tiene propiedades de mono, lo que quiere decir que vuela a la perfección. Como el resto de las criaturas, sus movimientos dependen de una inteligencia artificial llamada IA de locomoción, que hace que se pregunte, por ejemplo, dónde debería poner mi próxima pata, o cómo direcciono mi cuerpo, o cómo paso a través de estos lugares estrechos, etc. Miren este momento: el Slugcat salta a una plataforma mientras el buitre intenta alcanzarlo, pero de repente decide ir por el otro lado y despliega sus alas.
Bien, ese despliegue de alas no es algo que los desarrolladores hayan planificado en ese momento. Ok. Es una decisión que tomó la inteligencia artificial de locomoción. El buitre es tan rápido para atacar que puede devorarte sin darte tiempo de reacción, pero así de peligrosos como parecen, tienen bastante miedo, por lo que si les das 2 o 3 golpes de lanza, por ejemplo, se escapan. Lo que me gusta de Rain World es cómo se relacionan todos los seres dentro del ecosistema. O sea, así como vos podés tener miedo de algunas criaturas, los lagartos le tienen miedo a estos buitres, por ejemplo. Si un lagarto vio un buitre recientemente y haces ruido sin que el lagarto te haya visto, va a pensar que ese ruido lo hizo el buitre y se va a esconder. Adentrándote en los páramos de residuos, una zona altamente contaminada, llegás a encontrarte con un peaje de carroñeros, unas criaturas estilo cuadrúpedos, lo que significa que tienen 4 dúpedos. Ok, Son seres entiendo. coloridos que se agrupan en 4 tribus distintas y son bastante parecidos a tu personaje porque pueden trepar, gatear Tribus. o arrojar objetos, pero sobre todo son los más inteligentes del juego, a diferencia de mis decisiones. Al principio del video mostré cómo me atacaron en mi primer encuentro con ellos. Lo que ocurrió es que intenté pasar sin darles nada a cambio. Para pasar en uno de sus peajes, primero tenés que comerciar, darles algo, y eso te lo hacen saber con este gesto que hacen de arriba a abajo. Lo que pasó después fue que les di una perla de las que tienen coleccionadas en esta parte y pude pasar sin problemas. Los carroñeros son increíbles. Si toman suficiente confianza con vos, te permiten el paso libre a través de los peajes y te dejan tomar elementos de los tesoros. Pero si todavía no entraron en confianza y tomás un objeto de ellos sin darles nada a cambio, eso es básicamente un robo, por lo que te van a ver como una amenaza y durante el juego no se van a olvidar de eso. Si los Ok, molestás con entiendo. demasiada frecuencia, su sistema de reputación puede caer hasta un punto en el que te van a buscar permanentemente y van a enviar Ujú. escuadrones para eliminarte. Estos seres usan varios gestos corporales para comunicarse no solo con vos, sino con el resto de las criaturas, porque, te recuerdo, nada gira en torno tuyo. El mundo está funcionando independientemente de lo que hagas. Si un carroñero ve al Slag, Pregunta importante. Si esto es por zonas, ¿esto carga una cierta cantidad de zonas alrededor de ti o carga todo el mapa? Porque si carga todo el mapa, eso ya te empieza a consumir una sola cantidad de RAM. Pero bueno, creo que no consumirá tanto. Cat como una posible amenaza, lo señala con su lanza. Los demás van a ver hacia dónde está señalando ese carroñero y después van a ver al Slugcat. Y una curiosidad es que si te escondiste después de que el primero te vio, es probable que no le crean al que estás señalando. Si quieren darte una señal de advertencia, levantan sus lanzas y te apuntan. Si tienen miedo, abren mucho los ojos y se encorvan. Si quieren algún artículo, te extienden la mano y te lo tocan. Al artículo. En páramos de residuos hay un pozo con agua donde aparecen unas sanguijuelas, que son seres pequeños que viven en enjambres. Son un poco molestas porque se te pegan, pero te aconsejo que cuando veas varias de ellas, dejes que se te acerquen y no intentes evitarlas. De esa manera van a notar que no sos un depredador y van a dejar de molestarte. Cuando entras a la costa, uno de los seres más grandes que podés encontrarte es el Leviatán, una especie de ciempiés acuático enorme que solo está presente en Diablo. grandes masas de agua. Se mueve lento y constante. Ujú. Y a pesar de no ver ni escuchar, puedes sentir de alguna manera a las demás criaturas. Pero no te preocupes, si bien parece peligroso, reconoce a quienes lo tratan bien. Por lo que te recomiendo tirarte al agua y arrojarle alguna fruta que encuentres. Él va a estar muy agradecido y se va a convertir en tu amigo en un abrir y cerrar de boca. Ciudadela Ensombrecida es un lugar que me encanta porque me transmite como una nostalgia rara. Es un sitio oscuro y con un cielo tapado por la niebla. Esa oscuridad hace que se sienta tan desolado. Pero no te preocupes, te aseguro que adentro de las tuberías vas a ver la luz al final del túnel. En este sitio aparecen criaturas luminosas, que creo que se llaman ratones linterna o algo así, que tienen miedo de casi todo, pero sirve para que no tengas que moverte por tanta oscuridad. Adentrándote más al fondo, te encontrás con las arañas, mejor llamadas coalescípedos. No voy a mentir, dan bastante miedo y sobre todo cuando se agrupan, porque cada una tiene una ¿Cómo le inteligencia... tengo miedo a las arañas a veces? O sea, no les tengo miedo, pero si veo una araña muy grande, hay que matarla. artificial independiente. Como viven en la oscuridad, la luz les hace daño, por lo que un consejo que te doy es que, para no molestarlas con la iluminación y a no hacerlas enojar, en cuanto las veas, pases sobre ellas en la oscuridad y ahí vas a poder pasar a la siguiente zona del mapa. Acá estamos viendo un ejemplar de ratón linterna haciéndose amigo de los coalescípedos. Saliendo de Ciudadela Ensombrecida, entras a Criptas de los Recuerdos, un lugar igual de oscuro, pero donde aparecen seres nuevos a los que yo llamo pájaros tijera, porque tienen una boca que abre y cierra como un microondas. En la oscuridad puedes ver sus ojos amarillos pasando y escuchando los sonidos que emiten. Porque siempre me la paso diciendo, ok. Parece grabación. ¿Por qué
¿Tiene ametralladores en los brazos? Los pájaros tijera no pueden oír, pero tienen una vista de una pantalla tuya de distancia más o menos, lo que también significa que tienen una vista extra sensible y pueden cegarse fácilmente con la luz. No todo es tan malo. Si por alguna de esas casualidades tenés una lanza y querés tener dos, te recomiendo que te acerques cuidadosamente a un pájaro tijera con la lanza en la mano y se la arrojes. Él va a entenderte, cortará la lanza con su boca y te la va a devolver duplicada. Estas criaturas se llaman Daddy Long Legs, o por su traducción, papá de piernas largas. Los vas a identificar rápidamente porque tienen extremidades largas y esferas grandes. Un consejo: si querés mantener tu dignidad como persona, nunca le digas a nadie que jugaste a un videojuego donde el papá de piernas largas tiene bolas grandes, porque podés generar un momento muy incómodo en la conversación. Lo que querían lograr los desarrolladores con este ser es un sistema de escalado. Vamos a ponerlo de esta manera: si estás escalando una montaña, una pregunta básica es: ¿dónde pongo mi próxima mano o mi próximo pie? Lo que hace el juego es calcular, según un sistema de puntuación, qué tan buena es una cierta posición de agarre. Y los puntos amarillos que ven acá son puntos de agarre ideales. Cuanto más cerca está del punto de agarre ideal, mayor será la puntuación. Entonces, por ejemplo, si pone una extremidad en un punto y después la pone en otro, sabrá si la puntuación es mayor o menor a la anterior y va a decidir dónde poner la próxima extremidad. Por esa razón tiene que ponerla para obtener conocimiento. Es una de las cosas que lo hace tan impredecible. A pesar de que son grandes, los Daddy Long Legs pueden moverse a través de tuberías muy angostas, mientras comprimen sus bolas para luego expandirse cuando salen. La curiosidad es que son seres ¿Comprimen sus bolas? completamente ciegos, pero tienen un oído increíble. Cuando escuchan algo, sus núcleos emiten partículas en la dirección de la fuente del sonido. No le tengas miedo por su aspecto, porque solo están buscando guiarse constantemente. Para ganar su confianza te recomiendo que no los ataques y toques uno de sus tentáculos para que ellos puedan guiarse y estarán muy agradecidos de que los hayas ayudado. El desafío de Rainworld es muy arriesgado. Si un desarrollador decide crear un enemigo para que enfrentarlo sea divertido, es probable que el jugador se divierta. Ahora bien, como los seres vivos en Rainworld solo están pensados para que cada uno sobreviva por su cuenta y se cuide a sí mismo, es imposible saber qué situaciones podés enfrentar como jugador. De los gameplays que vi, en todos pasan cosas diferentes, y ese es el motivo por lo que en algún momento pienses que el diseño es injusto, porque tal vez te quedaste sin salida en alguna parte. Es que justamente no existe tal diseño. Estás en un mundo impredecible en el que caíste por accidente y en el cual no deberías estar. Eso sí es buen diseño. No es que sea mal diseñado, buen diseño. Obviamente, seguimos enfrente de un juego que tiene la obligación de entretener y que no resulte una frustración constante. Y si bien te va a frustrar varias veces, Pregúntale eso a Hideo Kojima. los desarrolladores tuvieron que implementar algunos diseños extras para ayudarte un poco a hacer esa experiencia menos tediosa, como por ejemplo darte más de una posible vía de escape en caso de que estés cerca de un depredador. A veces siento que Rainworld es como jugar a un videojuego por primera vez. Te haces las mismas preguntas y sentís la misma frustración. Su mundo no fue creado para que estés ahí, pero ahí estás. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden seguir los consejos que di para que jueguen mejor y nos vemos la próxima. Seguramente se me olvidan, pero muchas gracias.